Secreto Oculto. Era el 24 de febrero de 1953 y la ciudadanía del país se encontraba en un previo fervor de las elecciones parlamentarias y municipales de Chile, las cuales serían en marzo del mismo año. Ya con un voto femenino aprobado en el país, esta sería la primera vez que las mujeres podrían elegir a sus diputados, senadores y alcaldes. Fue precisamente durante esa particular y calurosa tarde, en Reyehuayco, comuna de Panguipulli, que los carabineros Juan Aurelio Sandoval y Miguel Hernández vieron entrar a dos hombres vernáculos, con un claro aspecto de aflicción que los invadía, ambos con un evidente nerviosismo y tratando de comunicar sus ideas entre el español y el mapudungún. Dieron a entender que el cuerpo de una bruja yacía tirado y en parte destrozado junto al río. Ambos uniformados, sin dar tanta importancia al asunto, le tomaron las declaraciones y los enviaron a casa. Ya la zona donde supuestamente se encontraba el cuerpo era bien conocida por ambos. Sabían que el sector era habitado por una comunidad mapuche, una que vivía especialmente aislada, donde prácticamente no se patrullaba y no existía ninguna entidad estatal, a excepción de quizá ciertas fechas donde se realizaban censos u otras diligencias legales. Ya con la documentación archivada y sin más que hacer, montaron en sus caballos y se dirigieron al sector. A medida que estos se acercaban, comenzaron a notar que el aire estaba enrarecido. No se escuchaban ruidos de animales, insectos o alguna ave cantora. Era como si ese lugar estuviese en alguna clase de pausa, como si el mundo allí se hubiese detenido, pero no por lo incivilizada que podía estar la gente, sino porque alguna clase de fuerza ancestral se negaba a avanzar de aquel lugar, inundando todo con una presencia ignominiosa. Al llegar al lugar mencionado, ambos carabineros no pudieron evitar sentir arcadas. El hedor de la sangre humana no es el mismo que el de los cerdos, corderos y gallinas que tanto se consumían en aquel sector. Ahora las declaraciones de los anteriores testigos tomaban la seriedad que ameritaba de ambos uniformados. Mientras revisaban el lugar, allí encontraron no solo el cuerpo, ya que junto a este había un palo y una roca, las cuales estaban con sangre y restos de piel. En cuanto al procedimiento posterior, solo fue cuestión de indagar. La comunidad era pequeña, todos se conocían y muy seguramente sabrían reconocer el cuerpo de una mujer anciana, la cual tenía tanto los rasgos como la vestimenta que hacían suponer que era de allí. Fue así que se llegó a dos nombres: Juana Catrilaf Calfiñanco y su esposo José Queupumil, quienes inmediatamente fueron detenidos y llevados a la comisaría a declarar. No fue necesaria la presión, la manipulación y mucho menos las amenazas. Ambos sospechosos estaban en absoluto de acuerdo en declarar toda la verdad. Juana Catrilaf, sin mayor remordimiento, pero con una clara desconfianza hacia los uniformados, les relató los hechos. Ella siguió a la anciana Antonia Millalef hasta el río Pichi Reyehuayco. Allí la enfrentó, le exigió que cesara con su maldad, cosa que esta última no aceptó, provocando la ira de Juana, quien tomó un enorme madero que estaba allí y golpeó a la anciana. Acto seguido, con una roca se montó sobre la víctima, ya en el suelo, y propinándole una serie de golpes en la cabeza, terminó por quitarle la vida. Cuando los carabineros creyeron que el relato no podía ser más escabroso, Juana les relató cómo ésta, en un acto ceremonioso y estando en plenas facultades mentales, se acercó a la herida y comenzó a beber la sangre que brotaba del traumatismo expuesto. Ya a esas alturas, la declaración se hacía difícil de digerir. Ambos carabineros jamás habían estado ante una situación que catalogaron en extremo primitiva. En cuanto a la declaración del esposo, José Queupumil, solo corroboró las acciones de Juana, descartando en absoluto la participación de este en el asesinato.
Fue solo cuestión de horas para que el trámite pasara a manos del segundo juzgado de Valdivia, en donde se asignaron a los profesionales que investigarían el caso. Esto, ya que las declaraciones por parte de la autora confesa del crimen y los testigos que se acercaron a dar más información concordaban que el asesinato habría sido un ajusticiamiento válido a la que era una conocida bruja que estaba provocando la muerte de incontables miembros de la comunidad. Para todos en ese sector era bien sabido que Antonia Miyalev, de 84 años, era una Meika, el cual es el nombre que se otorga a las machis que practican las artes oscuras. Si bien ninguna de las partes dentro del caso poseía antecedentes criminales, la historia local, el boca a boca de la comunidad, tenía muy bien catalogada a Antonia. Se decía que ésta realizaba maleficios, encantamientos y brujerías que por medio de estas artes asesinaba a sus víctimas de las formas más siniestras. La propia Juana Catrilaf justificó su accionar alegando que esta bruja habría acabado con la vida de sus 4 tíos, su madre y un hijo recién nacido, el cual habría sido la gota que colmó el vaso. El pequeño, el cual solo tenía 21 días de nacido, tan solo habría muerto en sus brazos, sin explicación alguna, y que en ese preciso momento, la madre en su más profundo dolor habría visto desde la puerta de su ruca un enorme perro rojo, el cual observaba desde la lejanía, quizá con la satisfacción de haber logrado llevarse la vida del más inocente de todos. Estos supuestos hechos, escritos y redactados por los 2 oficiales de la ley, fueron el puntapié para que se eligieran a 3 conocidos y respetados profesionales en distintos campos. El conocido teniente coronel Gregorio Rodríguez Tascón, el médico y profesor Alejandro Lupchut Friedman y el médico investigador Rigoberto Iglesias Bastías. Estos 3 destacados catedráticos tenían una misión en particular, la cual era ir más allá de los simples hechos observables y la descripción fenomenológica. Estos tenían la ardua tarea de entender el contexto sociohistórico y cultural que atravesaba el caso, ya que cada testigo y la propia acusada no eran parte de la sociedad chilena. Y permíteme enfatizarte, entiéndase esto como una cuestión en términos de la práctica, ya que si bien todos tenían sus actas de nacimiento, sus registros y domicilios como si fueran unos ciudadanos como cualquiera, la verdad es que la brecha cultural entre los antes mencionados y la cultura oficial y las leyes chilenas era tan brutal que era prácticamente una injusticia no tomar en cuenta estos hechos. Por otro lado, también era un hecho que Juana Catrilaf había asesinado a Antonia Miyalev. La confesión era precisa, concordaba tanto lo que declaraban los testigos con lo que la propia confesa repetía tanto los policías como la fiscalía, jueza y peritos indigenistas. Con esto no había contradicciones. Cuando llegó la hora de leer el informe elevado por los profesionales, este sorprendió a la gran mayoría de los presentes en el juicio. En este se declaraban 3 puntos. La versión del arreo en cuanto a creencias en una machi, bruja o curandera es una institución milenaria y propia de las sociedades primitivas, la cual es atendida en las costumbres y condiciones del medio en que vivió. La actitud del arreo es obediente a las indicaciones de su curandera en cuanto a que debía matar a la que le hacía el mal y beber su sangre. Ante tales condiciones, el arreo ha procedido al delito como medio de defensa de su persona y de su ambiente. Por lo mismo, y a falta de compenetración de las normas judiciales y morales, esta carece de responsabilidad. Luego de la exposición de esto, se manifestaron otras tantas cuestiones que se hacían menester clarificar. Tanto la declaración de Juana como de los testigos fue contrastada con escritos históricos y de estudios folclóricos serios que existían en aquel entonces. Se tomaron cada uno de los hechos y dichos en un afán de determinar si lo ocurrido pertenecía realmente a un crimen a todas luces
o más bien a una práctica común dentro de esta comunidad. Y en efecto, si bien de común no tenía nada, el ajusticiamiento con la muerte de las llamadas meicas o brujas era una práctica literalmente legal para el indígena, cuestión que en muchos casos era más brutal que lo hecho por Juana. Lo mismo para el consumo de la sangre, que en ocasiones podía llegar a ser el consumo del mismo corazón fresco. Esto se debía a que las meicas eran consideradas como agentes malignos dentro de las sociedades mapuches, a causa de que interactuaban y pactaban con entidades malignas, entidades llamadas Huecufe. Inclusive, dentro del caso, se hizo alusión a uno de los seres más temibles dentro del bestiario chileno, el llamado Huitranalhue, del cual hablaré en próximos videos. Antonia Miyalev, si bien era una anciana en apariencia inofensiva, todos le temían, al punto tal de evitar cualquier confrontación con esta. Para muchos dentro de la comunidad, la octogenaria era maligna, brutal en todos los sentidos, cosa que la propia mujer no se molestaba en negar, muy por el contrario, atemorizaba y decía lanzar flechas con maldiciones, decía tener los conocimientos tanto para sanar las más atroces enfermedades como el poder provocarlas. Ahora, permíteme aclararte algo que muchos quizá desconozcan dentro de las artes oscuras de la brujería en Chile. Y es que cuando una meica pacta con algún huecufe, este siempre y en todos los casos y en contra de cualquier oposición, toma algo de quien lo invoca. Y eso siempre es la sangre de la familia. El huecufe exige la sangre, ya sea de los padres, hijos, primos o amantes. Se decía que Antonia Miyalev pactaba tanto y tan seguido con las fuerzas del mal que su propia familia pagaba las consecuencias una por una. Y hay un dato que no te he mencionado, uno que terminó por dar quizá ese empujón que hizo reflexionar a la juez a cargo. Juana Catrilaf era la nieta directa de Antonia Miyalev, así como escuchas. Juana no la asesinó porque estuviese haciendo algún mal directamente a ella, a su madre o ahora sabemos que era la hija de Antonia, a sus tíos o a su pequeño de tan solo 21 días de vida. Juana la asesinó porque a cada momento que su abuela utilizaba la brujería, el huecufe con que ésta pactaba consumía la vida del familiar que este ser estimase conveniente, y ese enorme perro rojo que la acechó a la hora de la muerte de su pequeño era el huecufe que absorbió su sangre. Hasta el día de hoy, este es uno de los casos más emblemáticos dentro de la justicia penal chilena. Un caso en donde el criterio indigenista primó por sobre el hecho más evidente, aplicándose lo que se denomina como la fuerza irresistible, contemplado en el numeral 9, artículo 10 del Código Penal, en donde se considera las circunstancias que eximen al acusado de la responsabilidad, dada alguna fuerza irresistible que afecta su conducta y la psique, quedando así tipificada la brujería como aquella fuerza irresistible que puede provocar efectos sensibles, perjudiciales para el ser humano, y que en el caso de Juana la empujaron al ajusticiamiento por mano propia. De esta forma, el 4 de julio de 1953, la juez María Mardones Montenegro dio la absolución de la acusada, decisión que fue ratificada el 7 de julio por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Si te gustó la presentación de este caso, te pido que lo compartas en tus redes sociales y comentes tu opinión, si crees que la decisión judicial fue justa o no. En la descripción dejaré algunos enlaces y citas de documentos que seguramente te interesarán y que hacen referencia al caso y videos que hablan sobre lo mismo. De esta misma manera,
no olvides darle like y suscribirte en mis canales de YouTube, TikTok y seguirme por Instagram. Los enlaces están en la descripción. Gracias.